Hola, ¿qué tal? Bueno, vamos a hablar de Evita y todo el rol que ha tenido en el peronismo como principal discípula de Perón, siendo un nexo entre el pueblo, los trabajadores, los descamisados, como lo llamaba ella, siendo ese nexo con Perón y en sus obras justamente lo manifestaba, todo el trabajo que hizo ella hasta su muerte y cómo ha representado como símbolo del más puro amor revolucionario del peronismo y ha sido finalmente también, después de su muerte, incluso como un objeto del ensañamiento gorila. El encuentro en 1944 de Perón con Evita en el Luna Park en un acto de solidaridad por los damnificados del terremoto de San Juan, surge uno de los primeros actos y más revolucionarios, diría, de Perón al juntarse con Evita, justamente porque de ahí, de esa relación, se ha generado todo un revuelo de miradas que criticaban a Evita por ser de origen pobre e hija bastarda, como se denominaba en esa época. Su personalidad fuerte, que llevó a abrir caminos, a visibilizar a la mujer en esa sociedad patriarcal, la contextualizaba justamente como una mujer que no era bien recibida en las esferas del círculo militar, de toda esa oligarquía, de las señoras de los militares que le miraban con odio, con recelo. Eh, bueno, justamente contextualizándonos en la estructura social que Argentina atravesaba por aquella época, por las consecuencias directas que venía sufriendo por aquel sistema económico de dependencia, la población tenía necesidades urgentemente imperiosas que no podían esperar a su inclusión a través del trabajo que se estaría ocupando Perón, con los planes que ya estaba empezando a trazar para lograr los derechos de los trabajadores, la dignidad, las mejores condiciones de los trabajadores, los planes quinquenales de vivienda, pero para eso se requería tiempo y ante la pobreza, la miseria en que se encontraba el pueblo, no había mucho tiempo, el pueblo necesitaba una asistencia. Y ahí es donde Evita va a tomar un rol importante. Ese va a ser su trabajo central. Ahí es donde va a tomar un rol imprescindible, que es evacuar todas esas necesidades acuciantes del pueblo y lo va a hacer a través de la Fundación Eva Perón, que se va a fundar en junio de 1948. Y justamente la Fundación Eva Perón, algo que la oligarquía no podía, no lo podía asimilar, no lo podía aceptar, era que la Fundación Eva Perón iba a lo que sería reemplazar en cierta forma, porque no había magnitud de comparación. Ahora lo vamos a ver por qué. Estaría quitándole en realidad lugar a lo que hacía la sociedad de beneficencia, que había sido creada en el siglo XIX por Bernardino Rivadavia, que esa sociedad de beneficencia estaba compuesta por señoras de la oligarquía que ejercían caridad cristiana, pero sin embargo lo hacían de una forma despectiva, porque en realidad lo que ellos era una forma de demostrarse que eran solidarios, pero para forma cristiana, tapar sus culpas, o sea, tenían como un sentido de desprecio también, incomprensión por lo popular. Entonces, Evita, en uno de esos encuentros con estas señoras que la habían invitado a tomar un té, eh, ella le dice que se acabó,
la- las fiestas de reírse a costa de los pobres, porque ella le habían invitado a hacer un acto de una cena para poder, digamos, en beneficio de los pobres. Entonces Evita le dice que eso no lo iba a aceptar y que se había acabado el, este sentido de reírse a costa de los pobres haciendo este tipo de fiestas y que para eso estaba ella con la Fundación Eva Perón y ella en realidad revoluciona la asistencia y la ayuda social a través de, de esta institución. Entonces ella de esa manera va rompiendo el concepto de caridad como lazo entre los que más tienen y los que menos tienen. Entonces ella a partir de eso va a quitar el componente despectivo de la acción social y le va a poner un continente de sensibilidad y afecto con respecto al Estado, esa relación del Estado ocupándose de los pobres, pero de una manera digna, de una manera de gestión popular, basada en el principio de solidaridad y no el de caridad, que era el que hasta ahora se estaban ocupando esta sociedad de beneficencia. De la manera en que se financiaba la fundación era con los aportes de los trabajadores, los cuales tenían una quita detrás de cada aumento conseguido por convenios firmados con los sindicatos y bueno, a partir de ese aporte que era el primer mes de cada aumento iba a la fundación. La CGT justamente estaba nucleada con muchos sindicatos y gran número de afiliados, por lo tanto ese aporte proveniente del sector de los trabajadores era un aporte económico importante, también con un subsidio proveniente de la Lotería Nacional y el Casino, más los empresarios que también aportaban, algunos empresarios que entendían la lógica del proyecto y bueno, también algunos gremios que hacían una donación extra más de lo convenido. Todo eso de esta manera se financiaba la fundación, por eso la fundación no pasaba a ser parte de lo que tenía que ver con una institución del Estado, era considerada una entidad privada de caracutora de las funciones públicas porque justamente venía a responder todo, digamos, las funciones a las que no llegaba o no podía llegar todavía el Estado en ese momento, en las funciones de asistencia social, como lo habíamos dicho en un principio. Es importante destacar de toda la espectro de actividades sociales a lo que se abocó la Fundación de Eva Perón, justamente con la inspiración de Evita, tenemos desde la salud, la educación, la protección a la ancianidad, para la vivienda, la promoción de la mujer en diferentes facetas. Por ejemplo, hay mujeres que venían del interior y Evita pensó en armar o construir viviendas como residencias para esas mujeres que no tenían dónde ir y venían a trabajar, venían solas. Y los hogares de escuela para los niños también era parte de todo lo que provenía de la fundación. Un hogar para personas adultas mayores, todo lo que respondía de manera integral desde el nacimiento hasta lo último de la vida de la persona en todo sentido del desarrollo de la persona. Y a todo donde el Estado no podía llegar en ese momento, mientras Perón hacía el plan y empezaba a ejecutar la obra para responder a las necesidades del pueblo. Por eso Evita fue, como decíamos en principio, uno de los actos revolucionarios más importantes de haberla conocido a Evita, de los actos revolucionarios de Perón, porque Evita fue el sostén, la que pudo el puente entre el pueblo y Perón, un puente, porque ella representaba esa sensibilidad, ella estaba cerca del pueblo, en el sentido de que podía ver las necesidades. Ella en la fundación se encontraba trabajando siempre, recibiendo las demandas de toda la gente que sentía las necesidades, también en lo que es la salud pública, quería destacar, porque la salud pública lo tenemos al doctor Ramón Carrillo, que ha sido el ministro de Salud del peronismo, representándose como un cuadro del Proyecto Nacional de la Salud Pública. Es el sanitarista más importante de todos los tiempos, porque justamente durante su gestión la salud pública ha sido una prioridad. Se ha logrado disminuir, se ha logrado eliminar las desigualdades en la atención de la salud pública. Y aquí también Evita va a cumplir un rol importante con la Fundación Eva Perón, desde la construcción de hospitales, policlínicos, que justamente todo eso iba a provenir de los aportes de la Fundación Eva Perón. Y también dentro de lo que era el plan analítico de salud pública del doctor Carrillo, se encontraban lo que fue
el programa de formación de las enfermeras. Este caso, por ejemplo, para mejorar la salud de la población, lo que era parte del objetivo del plan analítico de salud pública del doctor Carrillo, en la prevención, para seguir resolviendo los problemas que justamente eran parte de factores socioeconómicos que causaban las enfermedades, la malnutrición, las condiciones insalubres de trabajo, ignorancia de las medidas de higiene más básicas. Entonces, acá también Evita va a encabezar en la idea que luego se lleva a cabo de formación de enfermeras profesionales, porque hasta ese momento de la sociedad de beneficencia es la que se encargaba de manera desde la caridad, también estaba en manos de ella lo que era la atención de la salud, pero no lo hacían de manera profesional. La enfermera en ese momento no tenía un protagonismo, no tenía una relación, también en sus condiciones no estaba siendo destacada. Entonces acá junto al doctor Carrillo existe una colaboración que iba a ser la secretaria de la Escuela de Enfermeras, regida a partir de la Fundación Eva Perón, que va a tener relación con la Fundación Eva Perón, que esta enfermera se llamaba Teresa Fiora. Y bueno, desde aquí la enfermería va a ser, desde 1948 recién, va a tener un rol protagónico, ya que hasta ese momento, donde la salud es un espacio liderado solamente por varones y regenteado por la Iglesia, a partir de ese momento va a tener un rol protagónico en primera línea de lo que fue la participación también política de las mujeres de esos años. Y ahí es donde Evita, dentro de todos los logros que ha generado para la mujer, junto con lo de la formación de las enfermeras, que en este caso también dentro de los contenidos estaba que ellas puedan autogestionarse y que puedan incluso ser capacitadas para poder hasta manejar una ambulancia, podían hacer todo profesionalmente. También Evita ha logrado poner a la mujer en un lugar protagónico que hasta ese momento invisibilizada, también con la promulgación de la ley de sufragio femenino, que fue idea que la encabezaba Evita. Gracias a ella se ha logrado que la mujer también pueda tener una participación importante en la política.